Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Sean todos bienvenidos a esta su iglesia, Ejército de Amor. Qué bueno que los veo. Es un placer poder compartir estos manjares divinos. Amén. Siempre que tengas la oportunidad, siempre que Dios te dé la oportunidad de degustar de sus manjares, agradécelo. Amén. Porque si hablamos de países, estamos viendo en el mundo una persecución contra el cristiano, contra el cristianismo, donde es penado el practicar, es penado el leer la Biblia, es penado el congregarte para ser enseñados. Y hoy lo tomamos muy a la ligera, pensamos que es algo, es un día más, es un martes, al cabo que no iba hasta el pastor. Y nos privamos de este privilegio, que podemos declarar libremente: Dios es Rey, Jesús es Rey, amén. Así que te felicito, te doy la bienvenida y te voy a encomendar que no faltes el jueves, amén. Como sabrás, pues los pastores no se encuentran, salieron de la ciudad, están de viaje y hoy es un martes de oración. Y cada vez que se van me dice: hazte cargo. Hasta ahorita me han dicho: hazte cargo. Y siempre el pastor me dice: haz lo que Dios te indique. Y eso es lo que quiero hacer. Si te hago la promesa, te la voy a romper. Quizás nos vayamos temprano. Quizás el sol se meta antes de que nosotros salgamos de este lugar. Pero sí te voy a garantizar algo. Si abres tu corazón, si escuchas la palabra, no vas a salir igual de aquí. Amén. Y yo creo que eso ya es ganancia. Amén. Yo nunca me he considerado nada que el Señor no me haya revelado. Nunca me he tomado una libertad que el Señor no me haya dado. Y creo que si Dios nos lo indica esta noche, vamos a hacer cosas que Dios nos indique. Y si Dios nos dice: váyanse temprano, nos vamos temprano. Si Dios me dice: cállate la boca, yo me callo. Amén. Somos más que servidores. Pero en el estudio de la Biblia, para entrar en tema, cuando estudiamos en la palabra, y si nos damos cuenta, vemos historias y vemos relatos de personas, hombres y mujeres, que fueron determinados en su corazón y fueron determinados en sus acciones. No escuchamos de ellos porque eran comunes y corrientes. Eran personas que fueron no comunes y nada de corrientes. Vemos historias como las de José, historias como Moisés, historias como Ruth, como Esther, que fueron sagaces, fueron hábiles, fueron personas que no se quedaron estáticos. Fueron personas que cambiaron no solamente su historia, sino la historia de la humanidad por sus acciones. Y pienso que en esos relatos o en esas historias vemos plasmado una naturaleza, no solamente en el relato, sino también en el ejemplo que vemos una naturaleza divina, un regalo, un don expresado por Dios para sus hijos. El poder determinarnos y tomar decisiones que al fin y al cabo nos benefician. Quizás al momento de tomarlos no tengan lógica o no tengan cuadratura, pero el resultado siempre es para glorificar a Dios. Amén. Entonces, vemos que hay un comportamiento, di conmigo comportamiento, de todos aquellos que le han creído a Dios. Un comportamiento determinante, un comportamiento peculiar, di conmigo peculiar, que los ha hecho distintos
a todos los demás. La historia de la humanidad, nosotros como seres humanos, lo que escribe la historia, si alguna vez agarraste un libro de historia, vamos a hablar de la historia de México, vemos a los héroes de la patria, a Zapata, Villa, a Padre Hidalgo, cosas que ellos hicieron en la historia. Y vemos en la Biblia el mismo personajes de la historia, y no estoy comparando a Pancho Villa con Moisés, por favor. Pero lo que quiero ilustrarte es cómo la palabra, cómo la Biblia, las Escrituras, nos enseñan con el fin de no solamente informarnos de la historia o lo que sucedió, los sucesos históricos, sino que también enseñarnos el comportamiento y la manifestación de la naturaleza de Dios. Amén. Porque vaya, si hablamos, saqué a Pancho Villa. Pancho Villa no tenía nada de divino. No fue un regalo para el pueblo, ¿no? Pero vemos el valor y la importancia que Dios le da a todos estos hombres y mujeres que están plasmados en las Escrituras. Para eso te voy a invitar y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Todo esto te lo estoy platicando, lo estoy compartiendo porque me pasó algo muy curioso el día de hoy. Y en base a lo que me sucedió, me inspiró para esta enseñanza. Y ahorita te voy a platicar qué fue eso. Porque se me hizo algo muy curioso. Segunda de Timoteo, capítulo 3. En el capítulo 3, bríncate allí y vamos a leer en el versículo 15. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo a cargo de la iglesia de Éfeso. Un joven o un hombre que aprendió desde su madre, aprendió de su abuela, aprendió las escrituras. ¿Qué escrituras? Las que te estoy hablando. Aprendió de la historia, aprendió de Isaías, aprendió de Proverbios, aprendió de Eclesiastés, aprendió de Génesis, aprendió de todos estos libros. Amén. Y está Pablo hablando, escribiendo esta carta, no solamente para él, se fue enviada para Timoteo, pero obviamente también para la iglesia en Éfeso. Y le dice Pablo a Timoteo, le dice más en el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, te pueden hacer sabio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero desglosar un poco, yo sé que lo hemos leído muchas veces este versículo, pero pues ¿qué más? Una más. No cae de mal. Pero quiero darle el énfasis en la experiencia de Timoteo al saber las Sagradas Escrituras y el hacer hincapié en lo que Pablo le está diciendo con respecto a ese conocimiento. Le dice que desde niño, desde la niñez, ha sabido las Sagradas Escrituras. Quiere decir que Timoteo estaba diestro desde niño, vino aprendiendo y tenía destreza en todo lo que refería a la ley, todo lo que refería
a la sabiduría de Dios. Pero mira lo que les dice, las cuales te pueden hacer sabio. Se supone que Timoteo, de tanto estudio y de tanta capacitación desde su niñez, tenía que tener un fruto. Mas sin embargo, el que sepamos las Escrituras no es garantía de que nos hagan sabios. ¿Por qué? Porque está la determinación personal. Por eso Pablo le decía, te pueden hacer. Amén. Y es muy importante que en nuestro estudio diario o nuestra lectura diaria de las Escrituras, entendamos que el hecho de que pasemos un pasaje o leamos un capítulo no es garantía de que estemos adquiriendo alimento para nuestro espíritu o estemos adquiriendo el conocimiento. Amén. Porque la práctica del estudio requiere de varias destrezas y las vamos a explorar. Porque el deseo o el propósito de esta enseñanza es de que lo que leas en la Escritura de ahora en adelante surja el efecto. Amén. Porque ¿de qué sirve comprar una hamburguesa? Ya tengo hambre. Luego se me vino hamburguesa. Comprar unos tacos, pero nunca abrir el empaque, nunca desembolsar la hamburguesa. No me sirve de nada. Hubiera sido lo mismo que hubiera tirado el dinero. Porque aunque tengo la hamburguesa en mi mano, no es hasta que la pongo en mi organismo que le voy a sacar provecho. Amén. Que voy a degustar de la comida. Es lo mismo con la palabra, es lo mismo con las Escrituras. Las Escrituras las puedo obtener y las puedo memorizar y las puedo tener tan tatuadas, pero no quiere decir que ya soy sabio. Tiene que hacer efecto. Vemos una iglesia hoy en día que está muy capacitada, son teólogos, no voy a decir teólogos, son abogados en la Escritura. Saben la G y la O y dónde están las comas y los puntos, pero no ha cobrado vida completamente en su corazón. Y como no tiene vida, no tiene el efecto que debe de llevar. Amén. Di conmigo efecto. Entonces Pablo le estaba describiendo a Timoteo, diciéndole a Timoteo, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios, hago hincapié, las Escrituras tienen una naturaleza. El trasfondo de ellas es la palabra de Dios. Quiero que hagas una diferencia de ahora en adelante y tengas mucha atención. Las Escrituras son una cosa y la palabra de Dios es otra. La Escritura, las Sagradas Escrituras, se refiere a la Biblia, al conjunto de escrituras, de libros. Esas son las Escrituras. Es el logos de la palabra, es el logos, son la expresión escrita. Pero el trasfondo o la esencia de las Escrituras es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, es la naturaleza de Dios puesta en ellas. ¿Sí? Porque muchas veces usamos o no diferenciamos entre la Escritura y lo que es la palabra de Dios. La Escritura
siempre va a ser la misma, expresada en diferentes maneras. Por decirlo, yo puedo agarrar una versión de la Biblia y habla de una manera, porque el escritor comió frijoles y le gustó escribirlo así, o traducirlo así. Pero la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios siempre es la misma. La voluntad de Dios no cambia, no se doblega, no se contamina. Cuando hay revelación, es porque has escuchado la palabra de Dios, no porque estudiaste el Logos o las Escrituras. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, estudiaste las sagradas Escrituras, ahora que es por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe, la salvación es ahora que tenga el efecto de la palabra de Dios. Amén. Entonces, el trasfondo de las Escrituras es la palabra de Dios. La esencia de las Escrituras son la naturaleza del omnipotente. Son la naturaleza del omnisciente, del omnipresente, el creador de todas las cosas. Cuando tú levantas la Biblia, estás levantando un libro físico con tinta y palabras y letras y puntuación. Pero ellas fueron inspiradas por la palabra. La palabra es lo espiritual de las Escrituras. Y es importante que sepas diferenciar, porque cuando estás escuchando la Escritura, tienes que entonces comprender la palabra. ¿Me estoy dando por explicado? ¿Me estoy dando por entender? Excelente. Cuando escuchas, cuando lees la palabra, cuando lees las Escrituras, ¿ves? Eso uno está acostumbrado. Cuando lees las Escrituras, estás escuchando la palabra. ¿Oíste? ¿Cómo puedes escuchar algo que estás leyendo? Muchas veces decimos, no, es que lo tienes que hablar. Cuando estás leyendo las Escrituras, estás escuchando la voz de Dios. Estás escuchando la palabra de Dios. Tu espíritu no está leyendo, tu espíritu está escuchando. Amén. Porque ¿qué lenguaje habla el espíritu? Y muchos bromeamos, ¿no? Decimos, tienes que aprender español porque en el cielo se habla español. Es el lenguaje divino, ¿no? No, pero en serio, ¿qué lenguaje o qué escritura entiende el espíritu, tu espíritu? El lenguaje de la palabra. La voluntad de Dios es la misma para el que habla español, para el que habla inglés, para el que habla japonés. Independiente del lenguaje, tu espíritu recibe la palabra. Amén. Acompáñame a 1 Corintios. En el capítulo 2. Por eso es importante que tengas tiempo de estudio. Sabemos que Dios inspiró la palabra, Dios inspiró las Escrituras por la palabra. Y lee conmigo ahí en 1 Corintios capítulo 2. Bríncate el versículo 9. Mira, bríncate al 6, vete al 6, vamos a empezar desde ahí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, di conmigo ninguno, de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, y Dios me las reveló, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros que hemos recibido el Espíritu del mundo, que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Entonces, cuando Dios nos habla, es claro. Y conmigo, Dios es claro. Dios no es misterioso. Una de las características de Dios cuando Él habla es claro, es preciso, explícitamente exacto. Cuando Dios nos habla de manera que tú y yo podamos entender lo que Él está hablando. Dios no es psíquico cuando habla. ¿Has alguna vez escuchado a un psíquico que te dice, veo como que te va a ir bien y veo como que el amor de tu vida te va a amar toda la vida? Dios no habla de esa manera. Dios conoce quién es el amor de tu vida y te puede dar el nombre y te puede decir dónde está y qué está haciendo. Y te puede decir si te va a amar o no te va a amar, o te ama un 16, diría el pastor, o te ama totalmente. Dios te revela y te habla de esa manera porque es Dios. Dios no te habla para ver si le pega o no le pega, porque Dios conoce todas las cosas. Ahora, la sabiduría de Dios tiene esa misma naturaleza. Es exacta, es precisa, es justa. No tiene a ver si sirve o no sirve, a ver si le pega o no le pega. Es exacta. Amén. Entonces, Dios nos revela su voluntad diariamente con el fin de que comprendamos la verdad. Y conmigo, hay verdad. La verdad existe. Amén. Y la verdad es Dios, es la palabra. Esa es la verdad. Dios nos habla constantemente y su voluntad no contradice las escrituras. Cuando Dios te habla, ¿has escuchado ministros que dicen, Dios me habló? Lo que ese ministro dice que Dios le habló, nunca, y conmigo nunca, contradice las escrituras. Amén. Un día se acerca una persona conmigo y me dice, estaba escuchando al Walter Mercado, dice, y me dio mi horóscopo. O sea, dio el horóscopo de esa persona. Me dice, ¿qué tiene de malo? Me dice. Dice que mi horóscopo iba a ganar dinero. ¿Cuánto era? No me dijo una cantidad. Dijo,
$5,000 o algo así. Que estuviera al pendiente porque iba a ganar $5,000. Iba a llegar esa bendición. Me dice, a ver, me dice, ¿qué tiene de malo? Le digo, bueno, primero que nada, es un charlatán, le digo. Pero supongamos que tenga razón. Supongamos que en su intención él te está diciendo que tú vas a recibir $5,000 y tú te abrazas de eso como algo verdadero. Le digo, ¿y qué si Dios tenía $10,000 para ti? Pero tú te agarraste de los 5,000. Lo que Él te dijo que parecía que era bueno, ahora se convirtió en algo malo. ¿Sí o no? Porque en vez de permitirte recibir los $10,000 que Dios tenía para ti, te puso en la mente o en tu pensamiento que solamente eran 5,000 y te robó de los otros 5,000. Dios no es, por eso te digo, no es un adivino. Dios no te anda entre las ramas cuando habla. Dios siempre es preciso, exacto, y su palabra nunca contradice las escrituras. Por eso no escucho yo a los que, ¿cómo se les llaman? A los psíquicos. Porque suenan bonitos, ¿sí o no? Todos hablan bendición. Todos hablan el amor va a llegar a tu casa. Y esa persona que viene demostrándote amor es un lobo rapaz. Pero porque escuchaste que venía el amor a tu vida, le abriste la puerta y le abriste la puerta a un lobo rapaz. ¿Sí me estás escuchando? Cuando Dios te dice, esto viene con la palabra, sin contradecir las escrituras, dice, porque yo pongo por obra mi palabra. Dios hace cumplir su palabra y hace que se cumpla aquello por la que la envió. Quiere decir que Dios no envía palabras dioquis. Dios no da palabras para quedar bien contigo ni conmigo. Dios da palabras, Dios revela su palabra porque es Dios. Di conmigo, Él es Dios. Discernir su voz. Ve conmigo Hebreos. Capítulo 6. Vas a escuchar algo muy importante. Hay una importancia que debemos de dar al crecimiento. La palabra de Dios nos hace crecer. En mucha sabiduría revelada que va más allá de lo que hemos hasta el día de hoy, con tantos años de experiencia y de conocimiento, aún hay más. Dice en el capítulo 6 de Hebreos, el escritor en el versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ojo, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante, di conmigo adelante, a la perfección. Di conmigo perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué está pasando? En el caminar, en el cristianismo, hay niveles. Como los quieras ver, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no importa. Pero hay niveles. Y los vemos descritos aquí
en dos: niño, bebé espiritual y maduro. Y vemos el ejemplo en varios lugares de el rudimento del bebé, del recién nacido o el niño espiritual, el que está aprendiendo. Y vemos también del maduro, el comportamiento de una persona madura en las cosas de Dios. Y vemos también el comportamiento de aquellos que con un comportamiento maduro se brincan al niño. De igual manera como de repente decimos: Daniel, ¿qué grado va? ¿You're 9? Oh my God. Ya no vas a ir al 9. Ahora va a empezar del primero. Porque resulta que no le enseñó la maestra de primero que tenía que escribir la A mayúscula y hacer la diferencia entre la A mayúscula y la A minúscula. No podemos, en nuestro caminar en Cristo, regresarnos a los rudimentos. No debemos. Podemos, mas no debemos. Porque al regresar a los rudimentos elementales, básicos de la salvación, comprometemos nuestro crecimiento y nuestra madurez en Cristo. Si constantemente tienes que arrepentirte de las obras muertas, estás regresándote al comportamiento de un niño. Amén. Estás dejando tu posición en la madurez que has adquirido por la sabiduría de las Escrituras y de la palabra de Dios, y te estás regresando a rudimentos donde tienes que ser ahora enseñado. Un maduro enseña más de lo que es enseñado. Ahora, no te estoy diciendo, cuando ya seas maduro, ya no puedes ser enseñado en lo absoluto. Tienes que ser enseñable. Tu corazón tiene que ser humilde en todo momento para ser enseñado. He aquí un ejemplo. ¿Alguna vez has dicho: ay, el pastor otra vez con la misma enseñanza? Ay, otra vez leyendo el mismo versículo. El que leas la misma escritura no quiere decir que es la misma palabra que escuchaste entonces. Cuando lees la escritura, estás escuchando la palabra de Dios. Y Dios te puede revelar en ese momento, por la palabra, algo nuevo. La escritura es la misma, porque no es como que un ángel desciende del cielo y escribe algo nuevo en la Biblia y cambian las palabras. Antes decía todo, ahora dice nada. ¿Qué pasó? No cambia, la escritura es la misma. La palabra de Dios viene con la palabra o la naturaleza de Dios. Entonces, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El escritor hablándole a los hebreos, diciéndole: no podemos estar retrocediendo, hay que ir hacia adelante, hay que caminar hacia adelante. Ya deja lo que aprendiste, ya lo adquiriste, ya lo tienes, ya lo practicaste, ahora sigue adelante. Ya pasaste de primero a segundo, ya no te quieres regresar a primero. ¿Sí? Vamos adelante, dile que está a tu lado, vamos adelante. ¿Por qué queremos ir hacia adelante? ¿Por qué queremos llegar a esa perfección? ¿O por qué queremos vivir en esa perfección? Porque entonces la palabra es como va a surgir el efecto en nosotros. En la madurez es cuando la palabra tiene el efecto en nosotros. Ve para atrás al capítulo 5.
Y vamos a leer ahí en el versículo 13. Mira lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es, ¿qué es la leche espiritual? Lo que estábamos leyendo ahorita en el capítulo 6. Los rudimentos, la imposición de manos, las obras muertas, el arrepentimiento de las obras muertas. Todo lo que leímos, eso se le llama leche. Esa es la leche. Y eso es lo primero que se le enseña a un recién nacido, un cristiano que va conociendo, que puso su fe en Cristo. Hay que enseñarle que se arrepienta. Hay que enseñarle que se debe de bautizar, por qué se debe de bautizar. Hay que enseñarle las consecuencias de los malos hábitos, que a Dios no le agradan, las cosas que Dios dice que no le agradan. Y todo eso se le enseña a una persona que va empezando. Pero una vez que ya entendió eso, hay que continuar, porque no puede quedarse toda la vida bebiendo leche, porque la leche no te nutre con tu crecimiento. Te mantiene, mas no te nutre. ¿Sí? Te puedes mantenerte bebiendo leche y puedes sostenerte por una semana, 2 semanas, pero eventualmente, cuando es tiempo de implementar fuerza y energía y vigor, aquella persona que se alimentó de pura leche por tantos días no puede levantarse, no puede hacer las cosas. No rendiría lo mismo que una persona que se nutrió, que comía sus frijolitos con quesito, se servía su steak, se comía sus rollos de sushi. Tendrá hambre el muchacho. Tenía una persona bien nutrida, tiene la capacidad o la habilidad física de rendir. Lo mismo en lo espiritual. No puedes esperar mantenerte de pura leche y vivir una vida completamente disfrutando el reino de Dios. Hay que caminar. Queremos que surja efecto la palabra, pues la leche es buena para el recién nacido, no para el maduro. Dice, pero el alimento sólido, di conmigo, alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, di conmigo uso. ¿Uso de qué? Cuando tú ingieres alimento, entran por el sistema digestivo. En sus varias etapas, el sistema digestivo subtrae de esos alimentos todos los nutrientes, el agua, las vitaminas, todo lo que el cuerpo necesita. A tu sistema digestivo no le interesa a qué sabía lo que le echaste. A tu sistema digestivo no le interesa si fueron alitas de pollo o si fueron rollos de sushi. A lo que le interesa a tu sistema digestivo es qué puedo aprovechar de esto. ¿Qué le puedo sacar provecho? Necesito vitamina C y saca toda la vitamina C que le puedes sacar. Necesito vitamina D, voy a buscarle vitamina D. Necesito vitamina B, voy a buscar todo, voy a sacarle el mayor provecho que yo pueda. Ya cuando ya no tengo nada más que aprovecharle, sale la paja, sale el desecho, lo que ya no necesito. Todo se es usado. Todo le saca uso a los alimentos del cuerpo. Imagina lo mismo aquí. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso.
La sabiduría de Dios te enseña a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. El día de hoy, lo que inspiró esta enseñanza, estoy trabajando en un sistema de biométricos. Es un sistema que los empleados al abrir la oficina ponen su dedo en un escáner, en un lector, y la máquina los captura y crea el evento de que se hicieron clock in. Cuando ya se van a su lonche, ponen nuevamente el dedo y la máquina lee y guarda, y sucesivamente hasta que se van a su casa, pues ponen el dedo en la máquina y la máquina los deja irse a su casa. En esta compañía hay más de 100 empleados y eso está en constante crecimiento. Imagínate cuántas personas salen y cuántas personas entran. En una semana se van 5 y entran 10. Y va en crecimiento. Viene más gente. Entonces, yo soy la persona que está a cargo de ese proyecto de que se desarrolle en toda la compañía, en todas las localidades. Y tuve que capacitar y hice un instructivo porque hay localidades que están en California, otras están en Washington y están en diferentes ciudades. Yo no puedo viajar a California para dar de alta a los empleados que están contratando en el estado de California o ir hasta Washington para dar de alta a los que van a estar usando estas máquinas en Washington. Entonces tengo que enviar instrucciones de cómo hacerlo. Se estaba complicando un poco porque cada vez que iban a dar de alta a un usuario de este sistema tenían que hablarme y yo les tenía que dar la siguiente numeración de su identificación. Así como tu licencia de manejar empieza con la B o D 00057, luego el que sigue le dan la 00058 y 00059 y sucesivamente. Entonces, como en todas las tiendas estaban constantemente agregando personas. Las personas que estaban en Washington no sabían qué número seguía. Nadie sabía, solamente yo, que yo podía ver en el sistema qué número seguía. Entonces creé un instructivo para que ellos mismos puedan crear sus propias numeraciones. Y creé un método para que ellos lo hicieran sin tener que hablarme. Ya ellos siguen las instrucciones y me hablan para darme nomás la información. No tienen que hablarme, yo les doy, luego un rato me hablan y luego yo les corrijo. Era un embrollo. Para hacerte la historia larga, un poco más corta. El día de hoy me habla un joven, un manejador de Tucson, y me dice, necesito dar de alta a un usuario. Él no había usado ese sistema. Me dice, ¿qué número sigue? Le digo, mira, te voy a mandar las instrucciones. Síguelas, léelas, por favor. Y me hablas cuando ya tengas la información. A los 20 minutos me habla y me dice, ya tengo la información, Joel. Me dice, ok, excelente. ¿Qué identificación le diste? La 999, me dice, que es un número imposible por el método que hemos creado. Le digo, discúlpame, le digo, pero ese no puede ser el ID que le diste. Me dice, sí, claro que sí, me dice. Es más, me dice, el muchacho me lo dio. Espérate, ¿cómo que te lo dio el muchacho si tú eres el que debes de crear el ID? Le digo, ahí están las instrucciones. Le digo, no leíste las instrucciones, le digo. Ahora, ponte la severidad de esto. Un error como el que él estaba cometiendo me obligaría a mí a tener que resetear toda la organización y volver a tener que meter a todos porque se iba a contaminar los datos. Le digo, Mike, por favor, ¿no leíste los instructivos? Me dice, sí, sí los leí. Mike, ¿por qué entonces es imposible que me estés dando el 999? Ay, a ver, me dice, ¿por qué? Porque necesito que leas el instructivo y te vas a dar cuenta por qué. Él me garantizaba que había leído el instructivo. Y efectivamente, sí lo había leído. Porque lo hice que me lo leyera.
pero no leyó las letras, unas letras que decía, utiliza esta cuadrícula para calcular el ID. Leyó todas las instrucciones menos cómo calcular el ID del usuario. Omitió algo tan pequeño, pero tan importante. En fin, me tomé tiempo, arreglé el problema, le metí una regañada porque era peligroso lo que le estaba haciendo. Le digo, Mike, te voy a encargar que cuando yo te mande algo, por favor, léelo completo antes de que hagas las cosas, porque es importante. Puedes echar a perder sistemas nomás porque le hiciste el troshimoshi. Y reflexioné, ¿cuántas cosas estamos omitiendo de la palabra de Dios porque no ponemos atención a la Escritura? Estamos omitiendo información vital y no hace el efecto que estamos deseando y nos impacientamos y cuestionamos y nos enchilamos. Pero no es culpa de Dios. Somos nosotros que no estamos siendo diligentes con lo que estamos haciendo. Ahora, se encontraba la oficina en aquellos tiempos de telégrafo. La oficina de telégrafos estaba contratando personal nuevo y tenían una vacante. Obviamente había muchas personas, muchos candidatos que habían aplicado y estaban esperando una entrevista con el dueño de la oficina, con el manejador de la oficina. Y llega un joven y se presenta con la secretaria, le dice la secretaria, toma una aplicación, llénala y váyase a sentar a ese cuarto. Obviamente las oficinas de telégrafos había mucha conmoción porque estaban los telegramas entrando y saliendo y se escuchaba todo los aparatos corriendo y todo, ¿no? Entonces el muchacho un poco concentrado llena la aplicación, va y se la da a la muchacha y la muchacha le dice, métase ahora, vaya y espere, le dice, le van a llamar de la oficina el jefe cuando esté listo para entrevistarlo. Va y se sienta y están otra van llena de personas que también habían ido a aplicar por el mismo trabajo, la misma posición. Unos llevaban 2 horas, otros 3 horas y todavía no pasaban a la entrevista. Y están sentados ahí, el joven de repente se levanta, va y se mete a la oficina del jefe y los otros se quedan un poco consternados. ¿Qué está haciendo este loco? Y allá se ve que están platicando un poquito, tienen una conversación y como a los 10 minutos se dan la mano y el joven se va, sale de la oficina y sale el jefe, el dueño de la oficina, le dice, muchas gracias a todos por haber venido, ya contratamos a la persona que ocupábamos. Y los otros se quedan, oye, pues ¿qué pasó? Llevamos aquí 2 horas, 3 horas esperando por una entrevista y este atrevido se levanta y se mete y agarra el trabajo. Y le reclaman, le dicen, oye, ¿por qué se nos hace un poco injusto? ¿Por qué estás haciendo eso? Si él llegó, no hacía ni 10, 15 minutos, llenó la aplicación y se metió y agarró el trabajo y nosotros que estamos aquí, no nos lo diste. Le dice, es muy sencillo, le dice. Todo el tiempo que estuvieron sentados ustedes aquí, el telégrafo estaba emitiendo un mensaje y decía, si tú entiendes este mensaje, entra a mi oficina porque el trabajo va a ser para ti. El muchacho en 10 minutos entendió el mensaje, se levantó, entró y le dieron el trabajo. Y estos que se supone que iban por el trabajo de telégrafo, no estaban poniendo atención. Di conmigo iniciativa.
Si esperabas que yo te dijera el día de hoy cuál es el secreto para que la palabra haga función en ti, para que la sanidad divina tenga efecto en ti. Está como el Naamán, el rey leproso, que fue con el profeta y el profeta le dijo, ve y sumérgete al río. Si esperabas algo grandioso, es muy sencillo, hermano. La palabra de Dios surge efecto no solamente porque la creíste, sino porque accionaste. Es muy sencillo. Si yo te dijese, hermano, tienes que recitarla 20,000 veces, entonces a lo mejor Dios se piada de ti y te va a dar la respuesta. No, es muy sencillo. Ahora, di conmigo iniciativa. No puedes tener iniciativa en aquellas cosas que aún no has madurado. Pero en las cosas que ya maduraste, sé sagaz. Toma la iniciativa. Comencé esta enseñanza hablándote de las personas que están en la Escritura. Las historias de José, de Esther, de Ruth. Cómo fueron marcadas, cómo fueron plasmadas en la historia por algo tan sencillo como la iniciativa. Ahora, para que tengas iniciativa, tienes que romper con varios patrones. Uno de ellos es el miedo. Ahora, el miedo no lo vas a romper tú, lo rompió Cristo. El yugo del miedo fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Qué más necesitas? ¿Qué otra cosa necesitas quebrar que te pueda impedir el ser determinante? Como este joven, como este joven de la historia, entendió el mensaje y tomó acción. Si tú entiendes el mensaje de la palabra, toma acción. Es todo. No podemos, el panteón está lleno de personas que por su gran mayoría no vivieron completamente todo lo que Dios había prescrito para ellos. Tú puedes marcar la diferencia. Hay tantas cosas que aún nos falta por aprender, pero en lo poco que hemos aprendido es suficiente para que tomemos la iniciativa. A mí al principio, cuando mis padres comenzaron a viajar a México, regresaron por primera vez, llegaban con historias de cuando fueron a visitar a los amigos, ¿se acuerda? Años sin verse, décadas, que quedaron en la historia. Y tú sabes, ¿no? Que tienes la añoranza por ir a visitar a las personas que conociste en tu infancia o en tu juventud. Y al principio mi padre, cuando llegaba y me platicaba, y fui a ver a fulanito de tal. ¿Y cómo está? ¿Cómo lo encontró? ¿Qué? Y mi papá bien agüitado me dice, no, me dice, igualitos como los dejé, me decía. Pero ¿cómo igualitos? Igualitos, quejándose por todo, con el mismo trabajo, si es que tenían trabajo. Dice, no progresaron. Porque para progresar, hermano, y no voy a usar eso como un ejemplo. El progresar, el caminar hacia adelante requiere dejar ciertas cosas. Tienes que dejar comportamientos,
tienes que dejar pensamientos, ideas. Es muy cómodo una vez que encontraste tu groove, no sé cómo encontraste tu gruta. Thank you. Ya que tienes tu gruta, ya es muy cómodo, ¿no? Y es muy difícil tener que salirte de esa gruta, pero si no te sales de esa gruta, no vas a progresar. La palabra de Dios te obliga a dejar muchas cosas. Costumbres, tradiciones, ideologías, ideas. El pastor, a mí me llamó mucho la atención que lo compartió el domingo diciendo, a mí me tienen catalogado como un pastor que erró, que está errando. Y yo dije dentro de mí, apenas se dio cuenta. No que está errando, no. Que se dé cuenta, que le llegó a sus oídos, que lo catalogan como un pastor que erró. Mi testimonio personal con referente a nuestro pastor, cuando yo lo conocí, me obligó a salir de una forma de pensar por la palabra. Yo esto lo atribuyo a la palabra, porque nunca le he seguido el rollo a nadie. Pero tuve que dejar mi forma de pensar, tuve que dejar muchas ideologías, porque dije, si yo quiero llegar a lo que él me está enseñando o lo que él me está explicando, o lo que estoy aprendiendo de las escrituras, si yo quiero llegar ahí, no puedo acarrear con todo lo que traigo. Porque para ser libre, el esclavo tiene que dejar la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel fue sacado del yugo de Egipto, salieron de ese yugo de Egipto, pero acarrearon el yugo de la esclavitud con ellos. Y lastimosamente tuvo que perecer esa generación, porque esa generación fue una mentalidad de esclavitud. Solamente la generación que nació en la libertad pudo entonces tomar. Hermano, yo no quiero perecer en el yugo de mi ideología y morir en el yugo de mi ideología sin haber aprovechado todo lo que la palabra de Dios me prescribe. Pero para poderlo hacer necesito dejar. Di conmigo, dejar. Tengo que como usan el ejemplo de la vid, un viñedo, el agricultor, a la mitad de la gestación de la uva, toma las tijeras y se enfoca en cada planta, cada vid, y comienza a cortar uvas y las empiezas a quitar del árbol. No están completas, maduras, ninguna, pero empieza a cortarlas, las que están más chiquitas, las que le pueden robar los nutrientes al árbol, y caen. Y el árbol queda pelón con cuantas uvas. Pero esas uvas son las de mejor calidad. Son las que se desarrollan con la mayor fuerza. Son las que producen el mejor vino. Si el agricultor no hiciera eso y dejara que todas las uvas crecieran en la planta, dos cosas pasan. Una, el árbol puede ser quebrado por el peso del fruto de la uva. O dos, la calidad del jugo de uva no sería tan bueno para producir un buen vino. Se pierde la calidad. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Yo debo de cortar todas las cosas que debo de cortar. Te voy a dar un ejemplo, una historia.
en una escuela murió uno de los maestros. Había lista o una vacante para esperando una vacante. Había muchos maestros en lista para tomar la vacante. Y el administrador de la escuela quería encontrar al más sabio. Antes de contratarlo, quería que se demostrara quién era el más sabio. Los reunió, los tenía sentados, agarró un jarro, uno de los jarrones, de esos bonitos, caros, muy caro, de porcelana, con una flor roja, muy bonita. Y les dice, aquí hay un problema, les dice, y quiero que ustedes lo solucionen. Agarró una mesa en el centro del aula de reunión y puso el jarro y se retiró. Y los dejó, le dijo, el que soluciona el problema se queda con el trabajo. Y todos se quedaron pensando y muchos se acercaban al jarro y buscaban algún detalle, algún defecto. Otros veían la flor y le buscaban a lo mejor los pétalos, ¿tienen algún problema? ¿Dónde está el problema? Hay que solucionarlo. De la parte de atrás se levanta uno, camina hacia enfrente, agarra el jarro y ¡pras!, lo rompe en el piso. Y el director se acerca a él y le dice, felicidades, es tuyo el trabajo. ¿Qué es lo que les había dicho él? Aquí hay un problema. No importa qué tan bonito, qué tan caro, qué tan hermoso, qué tan, lo que tú le quieras llamar, un problema es un problema y la única manera de lidiar con los problemas es rompiendo con los problemas. Hermano, es que está bien bonita, hermano, pero es un problema. Hermano, es que el trabajo me pagan muy bien, pero es un problema. Te está separando de la comunión con Dios. Hermano, es que muchas cosas que decir, muchos ejemplos que usar, pero no importa lo que tengas que cortar. Si quieres que la palabra de Dios surja efecto, toma acción en todo. Y Dios respalda su palabra. Amén. Aleluya. ¿Estás contento? Ya terminamos, Bueno, ya terminó el Señor. Vamos a orar. ¿Alguna petición personal? ¿Alguna petición por la cual vamos a orar? Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.